Conversando de la fe con café. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro programa de Conversando de la Fe con Cafecito. Y hoy tenemos un invitado muy especial, directamente de Guinea Ecuatorial. Lo hemos importado. Nos viene acá solito, gracias a Dios que está acá con nosotros. Mi hermano y tocayo Alejandro. Entonces Alejandro, bienvenido acá. Y Catalina, ustedes ya la conocen, mi hermana. Y hoy tenemos un tema muy interesante en el cual queremos hablar, ese tema de la depresión. La misma palabra lo dice, el significado es esa presión de cuál el sistema, el mundo, la carne, en general, cae sobre nosotros. Las causas que rodean a la depresión pueden ser muchas. La situación es dejarse dominar por las mismas y llegar a cometer decisiones complicadas, como el suicidio en este caso. La depresión la queja a muchos. Presidentes aún han sufrido de depresión, gobernantes. Ahora vamos a hablar frente a eso, cómo enfrentar esas circunstancias, cómo enfrentar esas situaciones. ¿Son buenas, son malas? ¿Qué hace que una persona tenga depresión? Alejandro, ¿cómo estás? Pues yo estoy bien, gracias a Dios, y antes de responder a esta importante pregunta, pues agradecer la invitación de poder compartir pues con todos sobre ese tema interesante, importante. La depresión puede ser en dos formas. Puede ser ya una depresión alta, que ya es psicológicamente un trastorno, pero también hay personas depresivas simplemente por el hecho de la presión social, por la moda, por ejemplo. Voy a dar el ejemplo de la moda. Entonces, la moda toma decisiones por nosotros, nos controla tanto a nosotros y nos deprimimos porque no podemos alcanzar lo que la moda decide que alcancemos. Por ejemplo, el móvil de la última tecnología, la última generación del carro y la última moda de los zapatos, de la ropa, pues me afano tanto a conseguir todas esas cosas, a estar a la altura de lo que exige la sociedad, cuando realmente mi condición no me lo permite. También puede ser por otras personas. Por lo general en mi país las mujeres sufren de depresión porque las mamás empiezan a decirle: ¿por qué no me traes regalitos? ¿No ves que la hija del vecino ya trae los regalitos que le dan sus novios? Y palabras como estas le dan una cierta presión a la jovencita y se deprime, pues empieza a pensar: ¿por qué yo no tengo novios ricos? Y todo eso, pues todo eso puede llevar a la depresión. Pero con todas estas cosas, todas esas presiones, todos esos afanes, hay una sola palabra que para mí pues define incluso el por qué uno puede llegar a ser deprimido, y eso es el pecado. Muchas veces pues hacemos tantas cosas que parecen buenas pero que no son buenas, y como el pecado siempre tiene una paga, tiene un resultado final, y ese resultado final siempre es un sufrimiento, o sea, no es nada agradable. A mí me gusta el capítulo 12 de Lucas, cuando miramos desde el verso 22 hasta el verso 31, pues los discípulos de Jesús como que estaban preocupados por qué es lo que tendremos mañana, qué va a suceder mañana. Pero Jesús me gusta mucho cómo Él lo está resumiendo, ¿verdad? Que Dios, si tiene control de las aves que no trabajan, si tiene control de los animales que no salen a buscar ese pan, sino que lo tienen todo, tienen las necesidades básicas, como el ser humano, como aquella persona que sí ha depositado su confianza en Dios, Dios mismo, como Padre de él, no va a tener cuidado de él. Así es. Son muchas causas, ¿no? Tantas causas que no podemos definir una sola, pero todo tiene que ver con el pecado. Bueno, y la segunda pregunta pareciera obvia, pero sería bueno aclararla. ¿La depresión es buena o es mala? Son demasiadas, digamos, que causas que te llevan a ese resultado que es la depresión. Entonces, evidentemente la depresión no es algo bueno, porque
te puede llevar aún más allá, un paso más allá, ¿no? La gente por causa de la depresión se suicida, toma decisiones, de pronto deja que los días se le pasen, el tiempo se le pase, puede pasar horas, días, noches encerrado en su cuarto, como consumiendo su vida en pensamientos que lo único que hacen es que lo maten, y es una muerte, digamos que progresiva, que al final puede terminar en suicidio o no. A veces está la idea de que ya somos cristianos y no más pecado, totalmente perfectos y ya. Alejandro, como cristianos nosotros podemos sufrir de depresión, sí o no, ¿y cómo es eso? Explícanos, por favor. Pues yo pienso que sí por varias razones. Y la razón fundamental es que al ser cristianos no estamos exentos de los sufrimientos de este mundo. O sea, no estamos exentos a que pues en algún momento tengamos, por ejemplo, la pandemia acaba de pasar, muchos cristianos han padecido, algunos incluso han perdido la vida por la pandemia. No estamos exentos a las cosas que en este mundo que vivimos pues están sucediendo. En la palabra de Dios, en la Biblia, podemos encontrar ejemplos, muchos ejemplos de depresión, de personas que hoy predicamos de sus vidas como algo positivo. Vamos a tomar el ejemplo de Elías. ¿Sí? Sí. Vamos a tomar el ejemplo de Elías. Elías, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, desde el verso 1 hasta el 18, es interesante cuando miramos el capítulo 18, porque Elías estaba justo haciendo la voluntad de Dios, estaba demostrando que hay un Dios verdadero, estaba demostrando que lo que el pueblo estaba haciendo era una adoración falsa. O sea que Elías hizo lo correcto, pero por hacer lo correcto para Dios, el resultado fue que Dios fue glorificado por lo que él había hecho, pero para su propia vida ya era una persecución, pues le querían matar. Podemos ver en Elías que él está pidiéndole a Dios, si este es el resultado, pues mátame a mí. Todos ya han muerto, mátame. Esto es increíble. Podemos ver cómo Dios también trata con Elías, cómo Dios le renueva los ánimos. A mí me gusta el Salmos 23, en su capítulo 4. Yo quiero leerlo, por cierto. Salmo 23, verso 4, perdón. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Sí, el salmista reconoce que hay situaciones difíciles y una de esas puede ser la depresión, pero él también reconoce que Dios es su pastor y él está con él. Pues sí, podemos tener ansiedad, pero la solución y la buena noticia es que Dios está con nosotros. Amén. Quiero retomar la historia de Elías que compartió Alejandro en Primera Reyes 19:5. Dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Pero antes dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. No llegas a la depresión porque sí, sino que muchas veces un suceso de pensamientos, de por qué me pasa esto, me siento solo. En el caso de Elías, como decía Alejandro, él se sentía solo. Ya mataron a todos los demás profetas, yo porque estoy testificando de ti me están persiguiendo, pues quítame la vida. A veces pensamos que las causas son externas, pero principalmente es interno. El problema es interno, por eso el Señor vino a trabajar desde lo interno del ser humano, más que desde lo externo. Porque si nuestro problema fuera financiero, pues alguien hubiera dicho, el Señor hubiera enviado un banquero. Si nuestro problema fuera el de reírnos, hubiera mandado un payaso. Pero como nuestro principal problema es el pecado, entonces necesitábamos el Salvador. Salmo 120 reconoce una vez más el salmista: a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Reconoce que la única forma de salir de la angustia es clamando al único que puede sacarnos de toda angustia, y es él.
muchos jóvenes fumando drogas, marihuana, etc. Pero hay una pastilla que parece más inofensiva, que son llamadas las pastillas antidepresivas, que en el mundo, en el negocio farmacéutico, son de las pastillas más vendidas a nivel mundial. Bueno, Alejandro, hablando ahora de las pastillas antidepresivas, ¿tú crees que las pastillas antidepresivas son una buena alternativa para salir de la depresión? ¿Qué opinas? ¿Qué nos enseña el Señor a través de su palabra? No estamos tratando de decir que las pastillas antidepresivas son pecado en sí. Hasta ahora estamos diciendo esto. No estamos diciendo que no se pueden tomar cuando es necesario. No estamos diciendo esto. Lo que yo quiero tratar de definir es esta línea fina que hay entre depender de la pastilla y olvidarse de Dios. Entonces, nosotros sabemos que Dios manda que no tendremos ídolos. Y a veces pensamos que los ídolos precisamente son imágenes, esculturas que ponemos en la habitación, en el cuarto y no sé dónde, pero no. El ídolo es todo lo que ocupa el centro de mi vida, donde yo pongo la confianza en cualquiera de las situaciones de mi vida. Si por las pastillas antidepresivas, pues yo ya tengo toda la confianza en esas pastillas, yo no puedo vivir sin las pastillas, no puedo tener paz sin las pastillas, no puedo tener tranquilidad sin las pastillas, entonces no tome pastillas y confíe en Dios. Entonces no las tome. ¿Por qué? Porque se están volviendo idolatría para ti. Estás teniendo toda tu confianza en las pastillas. Las pastillas no son la solución. Es parte, ¿no?, del proceso, porque somos humanos y el cuerpo humano pues necesita ejercicio físico, necesita pastillas que nos ayuden con las neuronas y todo eso. Sí. Pero lo más importante y el mejor camino, la solución, es poner la confianza en el creador del ser humano, quien conoce cómo es nuestro cuerpo, el mejor que conoce nuestro estado de ánimo, el que aun cuando estamos tristes, permite que estamos tristes porque Él quiere mostrar algo en nuestras vidas, incluso, ¿verdad? Por lo que las pastillas no van a ser la solución. Dios sigue siendo la solución de todas las cosas. Vemos en todos los salmos a una persona que también tenía sus momentos de depresión. A ti clamé estando en angustia y tú me libraste. Es bonito eso, clamar al Señor estando en angustia, escribirle al Señor. Lo que vemos en el salmo son escritos al Señor también, oraciones al Señor. Escribirle al Señor, orarle con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, alabarle. Esa es la mejor solución y nos va a fortalecer más en el Señor. Quiero que nosotros vayamos a Juan 16:33. Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿no? Ya les ha mostrado un modelo de vida con esos 3 años que Él estuvo acá en la tierra, digamos, físicamente encarnado en hombre, ¿sí? Jesús padeció persecución y al final, pues fue a la cruz, ¿no? Y después de que resucita les dice, en el mundo van a tener aflicción. Como decía Alejandro, como decía mi hermano también, o sea, no podemos escapar de este mundo. Pero aquí es donde viene ese pero que dice Jesús: confíen, yo he vencido al mundo. Y hay otro versículo que me encanta que dice: echa toda vuestra ansiedad sobre mí, dice el Señor. Echen toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. También regresando, digamos, a la historia de Elías, que él dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Recordemos que Elías sí tuvo ese episodio de depresión, pero fue directamente al Señor. Nosotros tenemos que ser honestos con el Señor. Señor, quítame la vida, estoy cansada de mi vida, no sé qué hacer. Y sabes qué lindo que el Señor, aquí lo podemos ver, el cuidado del Señor con Elías, y le dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido Elías, ¿no? Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. O sea,
qué bonito. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida, o sea, una torta, le cocinó una torta sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y se volvió a dormir, ¿no? Porque la depresión ni nos da ganas de levantarnos. Y además el Señor es perseverante, no dice, este ya se durmió, ¿no? Ya, siguió en su depresión, no, sino que además dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. O sea, le está diciendo, es impresionante el Señor, porque le da comida y además le dice, oye, todavía tengo un propósito contigo, ¿sí? No se ha acabado esto, o sea, tienes un propósito porque me tienes a mí y no estás solo. Luego más adelante vemos que el Señor le dice, tú no estás solo, yo he reservado estos aquellos 70 profetas que no se han inclinado ante Baal. No estás solo. Si viene tristeza en nuestras vidas, oremos, clamemos, seamos honestos con el Señor. Ahora, recordemos que Elías fue el mismo que el Señor vino por el novio a la muerte. ¿Fue Elías o Eliseo? El que no vio la muerte, Elías. Fue Elías. Entonces, Elías había caminado tanto con el Señor. Yo digo que ya estaba más cerca de la casa del Señor, no vio muerte. Tanto que deseaba la muerte, pero no la vio. Ni siquiera físicamente. O sea, es una locura pensar en no la vio físicamente. Tenemos a un Padre amoroso. Tenemos a un Padre pues que sabe consentir, aunque disciplina también, pero cuando estamos mal está con nosotros. Cuando estemos depresivos, amigo, amiga que está depresivo, cuando se sienta así, recuerda una sola cosa, que no estás solo, Dios está contigo. Ponte a disposición de Él, abre tu corazón a Él, habla con tu Dios, sé sincero a Dios, dile, yo estoy deprimido por esto, y menciónale el nombre de lo que te ha provocado la depresión a Dios, y confía en Él. Como dice la palabra, Jesús dijo, la paz os doy, mi paz os dejo, y Él no la da como el mundo la da, con cosas aparentes. Él da una paz definitiva, una paz que empieza desde ahora hasta la eternidad. Amén. Gracias, Alejandro. Importante comer bien, importante hacer ejercicio, importante que nos cuidemos, pero lo más importante es que cuidemos nuestra relación personal con Dios. Y les agradecemos una vez más por el tiempo acá que estuvieron con nosotros, acompañándonos y escuchándonos, y que Dios los bendiga. Chao, chao. Chao.